El 10 de octubre de 2025, después de más de 23 años en el corredor de la muerte, Roy Lee Ward fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Indiana. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. En la mañana del 11 de julio de 2001, en el pequeño pueblo de Dale, Indiana, Stacy Lynn Payne, de 15 años, estaba en casa preparándose para salir a su trabajo de verano. Su hermana Melissa, de 14 años, dormía una siesta en el piso de arriba y sus padres ya se habían ido a trabajar. Se suponía que sería un día normal, pero no lo fue. Porque esa mañana, Roy Lee Ward, de 24 años, se acercó a la casa de los Payne fingiendo estar buscando a su perro perdido. Le rogó a Stacy que lo ayudara y la convenció de dejarlo entrar. Pero en el momento en que la puerta se cerró detrás de él, algo cambió, y Stacy se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un terrible error. Arriba, Melissa se despertó sobresaltada por los gritos de su hermana. Corrió hasta la parte superior de las escaleras y vio a un hombre sujetando a Stacy contra el suelo. Aterrorizada, Melissa huyó a la habitación de sus padres y marcó el 911. Mientras hablaba con la operadora, podía oír la voz de su hermana. Stacy lloraba, suplicándole que se detuviera. Y entonces se oyó la voz de Roy, fría y plana. «Será mejor que te calles». El jefe de policía del pueblo llegó rápido y encontró a Roy en la puerta, empapado en sudor y con una navaja en la mano. El jefe desenfundó su arma y le gritó que se tirara al suelo, y Roy se rindió de inmediato sin oponer resistencia diciendo «Yo no hice nada». Pero la verdad estaba a solo unos pasos. Dentro, Stacy yacía en el suelo de la cocina, desnuda de la cintura para abajo y cubierta de sangre. Su cuerpo estaba quieto, apenas con vida, pero no podía hablar. Cuando el jefe le hizo preguntas, solo podía asentir con la cabeza. Una ambulancia la llevó de urgencia al hospital, pero el daño era casi imposible de procesar. Tenía la garganta cortada tan profundamente que se le veía la tráquea, la muñeca abierta hasta el hueso, y las heridas punzantes en su zona final apuntaban a algo aún más oscuro. Más tarde, las pruebas lo confirmarían. Se encontró ADN de Stacy en los genitales de Roy. El hospital local no estaba preparado para manejar heridas tan graves, así que la trasladaron en helicóptero al hospital de la Universidad de Louisville, aferrándose a la vida. Llegó con vida, pero no por mucho tiempo. Solo 5 horas después de que Roy irrumpiera en su casa, Stacy falleció. La autopsia más tarde confirmaría el horror. Su cuerpo mostraba 18 lesiones por fuerza contundente, cada una contando parte de la historia. 5 días después, el 16 de julio, los fiscales acusaron formalmente a Roy de asesinato y anunciaron que buscarían la pena de muerte, señalando 4 factores agravantes. Había matado intencionalmente a Stacy mientras la violaba. El asesinato ocurrió durante otra agresión sexual. Ya estaba en libertad condicional por un delito de robo con allanamiento cuando cometió el asesinato. Y por último, los fiscales argumentaron que Stacy había sido mutilada y torturada mientras aún estaba viva. También añadieron cargos de violación y conducta sexual desviada, sellando el caso como uno de los más perturbadores que el condado había visto. En un pueblo tan pequeño como Dale, con una población de poco más de 20.000 habitantes en ese momento, la violencia de este tipo no ocurría. Así que cuando Stacy fue asesinada, la noticia se propagó rápido. Los periódicos publicaron titular tras titular y los noticieros locales cubrieron cada detalle. Era casi imposible vivir en el condado de Spencer y no haber oído hablar del caso. Una vigilia con velas por Stacy reunió a casi 1.200 personas y más de 500 asistieron al funeral en la iglesia. Pero la tristeza no era lo único que la gente sentía. La rabia era igual de intensa. Cuando Roy apareció en la corte, una multitud llenó el vestíbulo, gritándole hasta que el juez tuvo que ordenar silencio. Con las emociones tan exaltadas, los abogados de Roy intentaron trasladar el juicio fuera del condado de Spencer. Argumentaron que demasiadas personas ya creían que era culpable y que la cobertura mediática, más de 20 artículos de prensa y más de una docena de reportajes televisivos, hacía imposible un juicio justo.
Algunos artículos incluso mencionaban el historial criminal de Roy, algo que un jurado nunca debería escuchar. El tribunal consideró la solicitud, pero finalmente decidió que el caso permanecería en el mismo condado donde el crimen había sacudido tantas vidas. Esa decisión hizo que la selección del jurado fuera casi imposible. Para octubre de 2002, cuando comenzó el proceso, más del 80% de los posibles jurados admitieron que ya habían oído hablar del caso. Algunos incluso habían formado opiniones firmes antes de poner un pie en la sala del tribunal. Uno escribió: «A menos que vivas debajo de una piedra, has oído mucho sobre este caso». Y otro fue aún más lejos, diciendo: «Cuélguenlo de inmediato, debió haber sido fusilado en el acto». Después de 2 largos días de interrogatorios, el tribunal finalmente seleccionó a 12 jurados y 2 suplentes. Pero incluso entonces, la mayoría ya conocía los detalles y varios admitieron abiertamente que habían tomado una decisión antes de que el juicio siquiera comenzara. El juicio se abrió el 14 de octubre de 2002 y no duró mucho. En solo 4 días, el jurado lo escuchó todo. Los abogados de Roy no intentaron negar lo que había ocurrido dentro de la casa de los Payne. De hecho, le dijeron al jurado directamente: «Él es responsable de la muerte de Stacey Payne». Pero argumentaron que no había tenido la intención de matarla, que el asesinato no fue premeditado, sino el resultado trágico de un momento violento. Era una defensa débil, y el jurado no la aceptó. Emitieron un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Una semana después, el 21 de octubre, comenzó la fase de sentencia. Esta vez, el jurado escuchó más, sobre el pasado de Roy, sobre sus estallidos de violencia, sobre otros delitos que había cometido mucho antes de Stacey, y cualquier duda que pudiera haber quedado desapareció. El jurado votó por la pena de muerte, y el juez estuvo de acuerdo, sentenciando a Roy Lee Ward a muerte, más 2 penas adicionales de 50 años por y conducta desviada. Pero ese veredicto no se mantuvo. En 2007, la Corte Suprema de Indiana anuló la condena. Dictaminó que el juicio nunca debió haberse llevado a cabo en ese condado, donde todos conocían el caso y donde la indignación era demasiado profunda. El tribunal dijo que Roy no podía recibir un juicio justo allí. Así que lo hicieron todo de nuevo. Durante el nuevo juicio, Roy se levantó en la sala y admitió todo. Se declaró culpable del asesinato de Stacey, de la violación y de la conducta sexual desviada. El mismo dolor que había sacudido a Dale volvió a llenar la sala del tribunal, y el jurado dio la misma respuesta. Votaron por la pena de muerte, y en 2007, un segundo juez le impuso a Roy la misma sentencia otra vez. A partir de ahí, Roy comenzó el lento camino del corredor de la muerte. Pasó 23 años presentando apelación tras apelación, buscando una salida, pero todos los intentos fracasaron. Y para 2025, la Corte Suprema de Indiana ya había tenido suficiente. Negó su apelación final, que impugnaba el método de inyección letal del Estado, y fijó oficialmente su ejecución para el 10 de octubre. A medida que se acercaba la fecha, Roy tomó una decisión que sorprendió a muchos. Eligió no presentarse ante la Junta de Indultos de Indiana, no porque se hubiera rendido, sino porque no quería que la familia de Stacey Payne se sintiera obligada a viajar hasta la prisión en Michigan City solo para verlo suplicar clemencia. Según su abogada, Joanna Green, esa decisión no tuvo que ver con arrogancia ni con culpa, sino con el autismo de Roy. Explicó que le costaba expresar emociones de una manera que la gente pudiera entender y que intentar demostrar remordimiento cara a cara habría hecho más daño que bien. La Junta tenía una tarea clara, pero pesada. Debían escuchar a ambos lados, los argumentos de los abogados, lo que la familia Payne había sufrido, y luego emitir una recomendación. Pero incluso entonces, su decisión no era final. Solo el gobernador podía detener la ejecución. Podía elegir retrasarla, reducir la sentencia a cadena perpetua o permitir que siguiera adelante. El 22 de septiembre de 2025, la Junta dio su respuesta: seguir adelante. Y 2 días después, el gobernador estuvo de acuerdo. El tiempo de Roy finalmente se había agotado. El 10 de octubre de 2025 llegó el día final de Roy. Se le dio la oportunidad de elegir su última comida,
y no se contuvo. De Texas Corral pidió una hamburguesa, un steak melt, una orden de papas fritas, una papa al horno con mantequilla, 12 camarones fritos, una batata, chicken Alfredo y una guarnición de palitos de pan. Cerca de la medianoche, fue llevado a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Roy simplemente dijo: «Brian las va a leer». Después de eso, el proceso continuó sin complicaciones. A las 12:33 de la madrugada fue declarado muerto. Roy Lee Ward tenía 47 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.